Vamos de lo más sencillo. Entonces, acuérdense, circunferencia, esta es la ecuación canónica. Esta es la ecuación canónica. A ver, de las cosas que tienen que saber para el parcial. Ecuación canónica, x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes necesitan como dato cuáles son las coordenadas HK del centro. Este sería H y este sería K. Y por el radio 4. Entonces uno viene y reemplaza acá. Y le va a quedar, por ejemplo, en este ejercicio que era está en el práctico. X, este menos es de la fórmula. Y después H, fíjense que vale menos 2. Entonces menos 2. Menos 2 al cuadrado más y menos, también el menos este es de la fórmula. Bueno, acá K vale 3. Así que y menos 3 al cuadrado. Y el radio nos dicen que es 4. Entonces acá tenemos que reemplazar el radio 4 y elevarlo al cuadrado. Bueno, de ahí les va a quedar, entonces acá menos menos se hace más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Bueno, y ahí puede quedar como 4 al cuadrado o 16, que es lo mismo. ¿Sí? Esta es la ecuación canónica. Esto es ecuación canónica. Ahora les quiero mostrar qué más se puede hacer. Se puede hacer obtener la ecuación general. También les pueden llegar a pedir, decir, bueno, en vez de la ecuación canónica, les pidan la ecuación general. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, supónganse, primero planteamos la ecuación canónica, que es la que ya tenemos. O sea que yo lo voy a copiar acá. X más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual a 16. Esa es, como dijimos, ecuación canónica. Pero se puede tener también la ecuación general. ¿Cómo se llega a la ecuación general? Desarrollando acá los cuadrados de binomio y trayendo el 16 al primer miembro, se tiene que quedar igualada a 0 la ecuación. Entonces desarrollan el cuadrado de este binomio. X al cuadrado más 4x sería porque es 2 por x por 2. O sea, 4x más el 2 al cuadrado, que va a ser 4. ¿Sí? Más, ahora desarrollan el cuadrado de este binomio. Es y al cuadrado. Ahora, si acá hay un menos, entonces el segundo término va a ser un menos. Menos 2 por 3 por y. Sería 6y. Es el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término, o sea que quedaría 9, y lo traemos ya al 16, al primer miembro, cambio de signo, y ahí queda igualada a 0 la ecuación. Y ahora hay que reordenar esto. Primero por potencias decrecientes, o sea que va a ir x cuadrado. Después tenemos una y cuadrado. Y cuadrado. Después venimos con 4x, que sería este término. Acá estamos reordenando nada más. 4x, ahora sería menos 6y, menos 6y, y ahora hay que sumar todos estos términos independientes. 4 más 9, 13, menos 16, menos 3 quedaría. Menos 3, se hace menos 3 igual a 0. Y esa es la ecuación general. Ecuación general de la circunferencia. De la circunferencia, bueno, con centro en menos 2, 3 y radio 4. ¿Sí? Entonces ese es el procedimiento que se puede hacer con lo que es el planteamiento de las ecuaciones de una circunferencia, tanto la ecuación canónica como la general. Y después, bueno, saben que también pueden ir de la general a la canónica con ese procedimiento de completar cuadrados, que lo vamos a ver
lo vamos a ver para elipse, para hipérbola, pero que también es válido acá, ¿sí? Sino que para no demorarnos tanto con esto, yo creo que ya estaríamos ahí. No sé si hay alguna pregunta sobre circunferencia. ¿Sí? Otra cosa que les puede pedir puede ser, dada la ecuación general, digan cuál es el centro y el radio. ¿Sí? O sea, que sería ir de la general a la canónica. ¿Sí? Porque acá, viéndola así, no sabemos cuánto es el centro, dónde es el centro, digamos, y cuál es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Entonces, ahí en ese caso yo les digo, tienen que hacer, es como el proceso inverso a este. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Se agrupa en términos con x, por ejemplo. X menos 4x, como que lo vuelvo a agrupar. Más, ahí le dejo el espacio para completar cuadrado. ¿Sí? Después van a agrupar en y cuadrado menos 6i, ¿sí? Y dejar el espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto. Y a este menos 3, por ejemplo, ya lo pasamos como 3 positivo. Esto sería hacer el paso de general a canónica. ¿Para qué hacemos eso? Para poder saber dónde está el centro y cuál es el radio de la circunferencia. Para eso se hace el paso de la general a la canónica. Entonces acá lo que les decíamos, el procedimiento para completar cuadrados es la mitad de este valor elevado al cuadrado. Entonces va a ser la mitad de 4 es 2 elevado al cuadrado. Y lo mismo hay que sumar en el segundo miembro para que se mantenga la igualdad, digamos, para que ambos miembros valgan lo mismo. O sea, acá estamos agregando 4, entonces acá también vamos a agregar 2 al cuadrado, o 4. Y acá tenemos que agregar la mitad de 6 elevado al cuadrado, o sea, 3 elevado al cuadrado. Y lo mismo se agrega en el segundo miembro. La misma cantidad para mantener equilibrada, digamos, la ecuación. Si estamos agregando una cierta cantidad en un miembro, lo tenemos que hacer lo mismo en el otro. Y entonces ahí ya tenemos trinomio cuadrado perfecto. Se escribe como cuadrado de binomio. ¿Cómo serían los términos del binomio? La base de los cuadrados, que son x y 2, y el signo que tengan acá, en el segundo término, el menos, elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, tenemos arriba, lo escribimos como cuadrado de binomio. ¿Era más? Acá sí, tienes razón. Era más. Sí, porque acá estaba más 4x. Bien, gracias. Y acá la base de estos cuadrados, que serían y 3, y el signo acá sí es menos. El menos 6. Y tiene entonces así. Y acá tenemos 9 más 4, 13, más 3, 16. Ven que ahí volvimos a la ecuación canónica que teníamos originalmente. ¿Sí? ¿Para qué sirve esto? La ecuación canónica, porque ahí vemos claramente cuál es el centro y cuánto es el radio de la circunferencia. ¿Sí? Eso también les pueden decir, dada la ecuación de la circunferencia, diga cuál es el centro y cuál es el radio de la circunferencia. ¿Qué tal? Acuérdense que el centro, la coordenada h del centro sería este valor cambiado de signo. O sea que tengo un más 2, es porque el centro es menos 2. Y si acá tengo menos 3, es porque el valor de K es 3. Y de este número que ustedes ven acá, el radio es la raíz cuadrada de ese número. O sea que si ahí ustedes ven un 16, ¿sí? Porque esto sería radio al cuadrado. Quiere decir que el radio en realidad es la raíz cuadrada de ese número, por eso el radio es 4. ¿Sí? O sea que ahí tienen todos los ida y vuelta que se pueden dar en la ecuación de una circunferencia. Si ustedes conocen el centro y el radio, plantean la ecuación canónica,
si desarrollan los cuadrados de los binomios y dejan igualada a 0 la ecuación, tienen la ecuación general. Y si tuvieran la ecuación general, por ejemplo, podría ser que empiece desde acá el problema, tienen la ecuación general, entonces llevan a la forma de ecuación canónica. ¿Sí? Acá de nuevo tenemos la ecuación canónica. Y de la ecuación canónica se extrae fácilmente cuál es el centro y el radio de la circunferencia. Y eso es todo lo que se puede llegar a plantear con circunferencia. Alguna situación más que puede ser que a ustedes les digan, no les den como dato el radio, sino que les digan el diámetro. Ustedes tienen que acordarse que el diámetro es 2 veces el radio. El diámetro es 2 veces el radio, que sería, un diámetro es un segmento que une 2 puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. Eso sería un diámetro en la circunferencia. Y eso equivale a 2 veces el radio, porque del centro hasta un punto de la circunferencia hay r de distancia, digamos, y entonces del centro a otro punto también tiene que haber r. Así que bueno, si les llegaran a dar el diámetro, ustedes saben que para entonces el radio vale la mitad del diámetro. Bueno, pasemos, así nos alcanza el tiempo para ver lo más que se puede. Parábola. Parábola, a ver, voy a traer. Bueno, parábola ya tiene más elementos, ¿no? Vamos a copiar hasta acá. Entonces, bueno. ¿Sí? Bueno, acá en parábola, ustedes se tienen que acordar, ¿sí? Tenemos el vértice, bueno, este está en 0, 0. Bueno, después lo vemos ya desplazado. El vértice en 0, 0, en este caso, ¿sí? La distancia que hay del vértice al foco es P sobre 2. Acuérdense que nosotros trabajamos con ese criterio de que la distancia en el vértice al foco es P sobre 2. Les digo porque hay la mitad de la bibliografía trabaja con P sobre 2 como distancia, llamándolo P sobre 2 a la distancia vértice-foco, y la otra mitad de la bibliografía dice, bueno, eso es P. Cambia un poco porque la ecuación, en algunos casos lo que quiero que vean es que en algunos libros, páginas de internet, ustedes van a encontrar así. 4pi. Si encuentran así 4pi, entonces ustedes ahí es porque a la distancia vértice-foco la están llamando P. La están llamando P. Pero nosotros trabajamos con esta forma de la ecuación. Y entonces en ese caso la distancia vértice-foco es P sobre 2, que es la misma distancia vértice-directriz. ¿Sí? Vértice-directriz también hay P sobre 2. Acuérdense que la parábola son los puntos que están a la misma distancia del foco que de la directriz. ¿Sí? Todos los puntos, fíjense que este punto está a 2 de distancia del foco, lo ven ahí que está a 2 de distancia, y también está a 2 de distancia de la directriz. Esta sería la directriz. ¿Sí? Esa es la definición o esa es la característica de los puntos que pertenecen a la parábola. Están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y de la recta llamada directriz. Bueno, y lo que está marcado ahí con naranja es ese segmento que llamamos el lado recto. Entonces, el lado recto también del vértice
a un punto de la parábola hay P de distancia. La misma distancia que hay de acá, entre este punto y este. P de distancia. Entonces el lado recto mide 2 veces P. Mide 2 veces P. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que ahí nosotros podríamos plantear la ecuación de la parábola, porque tendríamos que sacar cuánto vale P acá. ¿Sí? Entonces sería x al cuadrado igual a 2 por cuánto vale P ahí. ¿Cuánto mide P? 2. ¿Ven? Desde el foco hasta acá, hasta este punto, hay 2 ahí. Hay un cuadrito y otro. O sea que P vale 2 en este caso. Este 2 es de lo que identificamos que vale P. Por I. Y ahí sería la ecuación canónica. Bueno, después se puede resolver acá ya, ¿no? Ya podríamos decir x al cuadrado igual a 4i. Y esa es la ecuación canónica de esa parábola. Ecuación canónica es una parábola que tiene vértice en 0, 0. Y es una parábola, acá tenemos que aclarar que es una parábola vertical, de eje de simetría vertical, en realidad habría que decir, vertical. ¿Cómo van a saber si es vertical? Fíjense cuál es la variable que está a la primera potencia. En este caso, la que está a la primera potencia es la i. ¿Sí? Entonces, como la i está a la primera potencia, la parábola es vertical. Bueno, lo otro que tienen que saber es que si P, por ejemplo, nos hubiera dado un valor, o en realidad, si las ramas de la parábola apuntan hacia abajo, entonces tenemos que asignarle a P un valor negativo. Cuando P tiene signo negativo, entonces las ramas de la parábola apuntan hacia abajo. ¿Sí? Bueno, ¿qué más de esto? Y bueno, acá lo importante es los elementos de la parábola. Los elementos, la ubicación. Lo vamos a hacer ya que tenemos ahí la gráfica para que ustedes vean cómo hay que hacer. Los elementos de la parábola. Bueno, lo primero que tienen que identificar es el vértice, que en este caso está en 0, 0. Porque la ecuación no hay nada que reste a la x ni a la y. No hay ningún valor que esté restando ni a la x ni a la y. Entonces el vértice está en 0, 0. Después lo que tienen que saber, averiguar, es si la parábola es vertical o es horizontal. Tienen que identificar si es vertical o es horizontal. Bueno, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, viéndola la gráfica, si tienen la gráfica, bueno, saben, digamos, si está así, con las ramas hacia arriba o hacia abajo, es una parábola vertical. Y si tiene las ramas que crecen hacia la derecha o hacia la izquierda, entonces es una horizontal, una parábola horizontal. En este caso es vertical. Si tienen la ecuación, como les digo, el criterio es ver la variable que esté a la primera potencia, solamente a la primera potencia. Entonces es vertical. Después lo que tienen que sacar, lo que es fundamental para nosotros es cuánto vale P. Tienen que decir cuánto vale P y cuánto vale P sobre 2. Bueno, ya una vez que uno sabe el valor de P sobre 2 es la mitad de ese valor. Entonces, ¿cómo van a sacar el valor de, o pueden sacar P sobre 2? Por ejemplo, acá, si tuviéramos en la gráfica y vemos dónde está el vértice y cuál es el foco, sacamos la distancia.
Si no, si tienen la ecuación, ustedes ven un 4 acá, acuérdense que eso es 2 veces P. ¿Sí? O sea que en realidad podríamos empezar identificando cuánto vale 2 veces P. Bueno, vemos que 2 veces P es 4. Quiere decir que P es la mitad de ese valor. O sea, si ustedes despejan acá, pasan el 2 dividiendo, les va a quedar que P es 2. ¿Estamos? Así. Y esto se encadena, digamos, cómo van obteniendo los resultados. Y P sobre 2 quiere decir este valor de P dividido en 2. Entonces 2 dividido 2 queda 1. ¿Sí? Entonces ese cálculo también, generalmente lo que tenemos es la ecuación. Entonces ustedes van a ver este número, bueno, eso es 2 veces P. Es lo que se llama 2 veces P en la ecuación. Entonces, ponen ese número. Sacan la mitad de ese número, eso es lo que vale P. Y sacan la mitad de este número y eso es lo que vale P sobre 2. Acuérdense que P sobre 2 es la distancia que representa ese número. La distancia vértice-foco, que es lo mismo que la distancia vértice-directriz. Eso representa P sobre 2. Por eso es importante saber cuánto vale, porque nos va a permitir construir. ¿Sí? Entonces, supónganse que no tengamos la gráfica y tenemos que ir obteniendo los elementos. Y después, bueno, el otro elemento es el lado recto. Lado recto. Que es valor absoluto de 2P. Valor absoluto de 2P. En este caso nos da 4, que es el número que está ya en la ecuación. Es este número. Acuérdense que esto es 2P. ¿Sí? Esto sería 2P. 2 por P. Bueno, 4. Bueno, entonces tenemos esos elementos y ya con eso uno puede graficar. ¿Qué es lo que ustedes deberían ir haciendo? Marcan primero el vértice. Marcan el vértice. Bueno, ya sabemos que la parábola es vertical y como 2P es positivo, 4 es un 4 positivo, el que está acá. Acá hay un 4 positivo, quiere decir que las ramas van a ir hacia arriba. Entonces, eso nos da la pauta de que el foco tiene que estar por encima del vértice, porque el foco siempre está dentro de las ramas de la parábola. El foco siempre tiene que quedar dentro de lo que serían las ramas de la parábola. Entonces, como las ramas van a ir para arriba, entonces el foco tiene que estar más arriba del vértice. ¿Cuánto más arriba está? Y bueno, lo que valga 2P. Lo que valga 2P, esa es la distancia que hay del vértice al foco. Entonces tienen que subir 1, suben 1 y ahí está el foco. Ahí está el foco. Y la directriz siempre está en sentido opuesto al foco. O sea que si para el foco tuvieron que subir, para la directriz tienen que bajar. ¿Cuánto van a bajar? Lo que valga P sobre 2. En este caso P sobre 2 vale 1. Entonces bajan hasta menos 1 y esa es la directriz. Lo vamos a dibujar así con línea de puntos. Esta es la directriz. La directriz. Bueno, y después, ¿qué tienen que hacer? Dibujar el lado recto. El lado recto siempre pasa por el foco. ¿Y cuánto se tienen que alejar del foco? Lo que valga P. Lo que valga P. ¿Se acuerdan que eso es lo que marcamos acá? Eso es para encontrar 2 puntos más de la parábola. Entonces se alejan 2 sería. Acá pasando por el foco se alejan 2
a la misma altura del foco y hacen el mismo desplazamiento en sentido opuesto. Se alejan dos, ahí. ¿Sí? Y ahí ya tenemos vértice y los extremos del lado recto y ya, bueno, ya podemos tener un borrador de la gráfica aproximado. ¿Sí? Ese es el procedimiento para graficar una parábola. Como les digo, tienen que saber dónde está el vértice, a dónde va a estar el foco, si va a estar más arriba o más abajo del vértice, eso dependiendo de si el valor de 2P sea positivo o negativo. Y después, bueno, alejarse P desde el foco, recorrer P igual a 2, acá también P igual a 2 en este caso, acá P sobre 2, esto, acuérdense, ese siempre P sobre 2, lo vamos a llamar esa distancia, en este caso no, a nosotros nos daba 1 en el ejercicio. ¿Sí? Bueno. Bueno, en este caso no hay mucho más. Ya vamos a ver cuando esté desplazada y también se puede hacer la ecuación general. A ver, quiero ver la que esté desplazada. Ya busco cuando está desplazada la. Bueno, hagamos este el B que no lo hicimos. No lo hicimos acá el otro día. Ah, pero esta es horizontal. Esperen que busque una vertical. Esta es una vertical. Bueno, veamos con esto. Bueno. Bueno, la otra situación que se puede dar es que la parábola esté desplazada, o sea que el vértice no esté en el origen, no esté acá como estaba hace rato, sino que, bueno, acá lo llama x sub 0, nosotros generalmente lo llamamos h, este valor, y este k. ¿Sí? Entonces, en ese caso, vamos a ver una parábola vertical, con vértice en HK. O sea que parábola vertical desplazada le llamamos esto. Desplazada. ¿Sí? Bueno, lo único que cambia es eso, porque todo lo demás sigue igual. Acá, bueno, este es el vértice. Este punto que está con rojo es el vértice. Entonces tenemos el foco, acuérdense, para nosotros esa distancia es P sobre 2. ¿Sí? Y después tenemos los extremos del lado recto, son estos puntos de la parábola, que están a la misma altura del foco. La distancia entre esos puntos con el foco está dado por cuánto valga P. Bueno, y acá la distancia vértice directriz también es P sobre 2. O sea, eso vale lo mismo.
Bueno, ahí está marcado, ¿ven? Del vértice al foco, P sobre 2. Del vértice a la directriz, P sobre 2. Y de la directriz al foco, entonces, eh, vale P. Lo mismo que vale acá la distancia entre el foco y los extremos del lado recto. Entonces, lo único que cambia es la ubicación del vértice. Entonces, hay que, a ver, vamos a plantear un ejemplo. Podemos poner X como si fuera para ese ahí, menos 2 al cuadrado igual a 6 y menos 1 le pongo. ¿Sí? Bueno, esa sería una parábola. Eso puede ser un ejercicio o así de ese estilo les pueden llegar a plantear. Y les piden que ustedes digan dónde está el vértice, el foco. ¿Sí? Les pueden pedir. Entonces, ¿qué vamos a saber acá? ¿Qué hay que saber? Si es vertical o es horizontal. Eso es lo primero. Como ven, la y va a estar elevada a la primera potencia, porque acá la x está elevada acá en el cuadrado del binomio, o sea que va a quedar elevada al cuadrado. Entonces es una parábola de eje de simetría vertical. Eso es lo primero que hay que saber. Lo otro que tienen que sacar es cuánto vale 2P. 2P. Bueno, para eso vienen y se fijan en este número. Eso es 2P. 2P igual a 6. Quiere decir que P es la mitad de 6, es 3. Y entonces P sobre 2 sería 3 medios. 3 dividido 2, la mitad de 3. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya tienen los, los valores de los parámetros. Esas son las distancias que hay principalmente entre el vértice y el foco, que es esto. Bueno, ¿qué otra cosa más tienen que saber? Bueno, saca las coordenadas del vértice. ¿Dónde está el vértice? Acuérdense que esto es H y esto es K. Lo que resta a la X siempre le llamamos H, lo que resta acá siempre es, lo que resta ahí, perdón, es K. Entonces el vértice está en 2, 1. El 2, 1. Acuérdense que si ustedes ven un menos 2 acá es porque H vale 2 positivo. Y acá si ven menos 1 es porque K vale 1 positivo. Bueno, ¿qué más? Bueno, y ahí ya tenemos. Por lo menos eso es lo inicial, que es lo que podíamos sacar. Hasta ahí hemos sacado información de la ecuación de la parábola. Ahora hay que empezar a calcular nueva información. Lo primero que van a calcular, hasta ahí entonces, estos son datos. Estos son datos que uno saca de la ecuación misma. ¿Sí? No tuve que hacer ningún cálculo. Ahora vienen los cálculos. Cálculos. ¿Qué es lo que vamos a calcular? ¿Dónde está el foco? ¿Dónde está el foco? En eso lo más recomendable es que ustedes se vayan ayudando de una gráfica, vayan haciendo la gráfica. Vamos graficando lo que ya sabemos. El vértice está en 2,1, entonces vengo, lo marco al vértice en 2,1. Lo marcamos al vértice. Ya sabemos, como 2P vale 6, ya sabemos, tenemos una idea que de las ramas, y como la parábola es vertical, las ramas van a ir hacia arriba. Bueno, ahora tenemos que ver cómo nos vamos a desplazar para obtener el foco. El foco, ¿qué vamos a hacer? Del vértice 2,1
del vértice 2, 1, para llegar al foco nosotros tenemos que subir esta cantidad. Tenemos que subir esa cantidad. Entonces, como vamos a cambiar la altura, le sumamos acá 3 medios. O si estamos en 1, le sumamos 1,5, el foco va a estar en 2,5, que sería 5 medios. 5 medios. Suben 1,5. En definitiva, podrían hacer así. Si no tienen que, o sea, antes de hacer el cálculo, podrían resolverlo gráficamente. Si estamos a esta altura 1, tengo que subir 1,5, o sea que voy a ir a 2,5. Y ahí está el foco. ¿Sí? Suben. Bueno, la directriz en este caso va a ser una recta que corte al eje Y. La directriz es una recta. La ecuación es Y y es igual a, sería el opuesto. Si para ir al foco sume 3 medios, para ir a la directriz tengo que restarle 3 medios, o sea, bajar. Sería 1, que es la altura en la que estamos en el vértice, menos 3 medios. Menos 3 medios. Acuérdense que es en sentido opuesto. Para el foco le sumé, para la directriz entonces tengo que restar. Entonces nos queda que es I igual a menos 1 medio, sería menos 0,5. Menos 1 medio. Acá es menos 1, menos 1 medio sería ahí. Entonces esa sería la directriz. La directriz es I igual a menos 1 medio. Eso les piden casi siempre. Les dan una ecuación y les preguntan cuáles son las coordenadas del vértice y la ecuación de la directriz. Y les van a dar opciones, así como en el primer parcial. Les van a dar opciones. Entonces ustedes van a tener que resolver de esta manera y después marcar si es que encuentran la respuesta correcta ahí, si no, escribir cuál es el resultado que les da a ustedes en ninguna de las anteriores. Bueno, entonces ya tenemos la directriz. Ahora nos faltan los dos puntos que son donde termina el lado recto. Para eso se tienen que alejar del foco, se tienen que alejar P unidades, digamos 3 en este caso. Entonces, por el foco, estamos en 2 de abscisa, nos tenemos que correr 3. O sea que vamos a ir hasta 5. El foco, nos desplazamos 3 para la derecha. Y para la izquierda, entonces restamos 3. Estamos en 2, vamos a ir hasta menos 1. Hasta menos 1. En la misma altura del foco. ¿Sí? O sea, si ustedes hacen la... Bueno, ahí no me quedó muy bien. Pero se alejan 3 del foco horizontal. Y ahí ya tiene para hacer la gráfica. Eso es todo. Ahí está. Esos son los... A veces les piden otra cosa. Le pueden decir, dada la parábola, cuáles son las coordenadas de los extremos del lado recto. Entonces, resuélvanlo gráficamente y después ya tienen, es más fácil. ¿Cuáles son las coordenadas acá de los extremos del lado recto? Este sería extremo del lado recto. Este punto tiene, es 5 de las X y 5 medios de las Y. La altura es 5 medios. Ese es un extremo del lado recto. Y este otro punto, que es extremo del lado recto, tiene coordenadas menos 1 de las X, 5 medios la altura.
5 medios. Le pongo así porque generalmente va a estar así los valores, como fracciones, no van a estar como decimales. ¿Sí? Por eso los trabajo así a los valores acá en el ejercicio. Esos son los extremos del álgebra. Esa es otra cosa que les pueden pedir. ¿Sí? ¿Qué más? Pero trabajen principalmente con la gráfica. Vayan haciendo la gráfica, marquen el vértice, marquen el foco, respetando cuánto vale P sobre 2. De esa manera no le van a errar. Bueno, vimos con la parábola de eje vertical. Después ustedes vean, repasen cómo es con horizontal para que podamos avanzar con lo demás. Elipse. Bueno, vamos a hacer rapidito esto para que después tengamos tiempo, que me dijeron que veamos también sistemas de ecuaciones. Elipse. Del tema que estoy hablando, si hay alguna cosa que quieran preguntar puntual ahí, alguna duda, me dice. Bueno. De elipse. Bueno, elipse tienen dos variantes también de la ecuación y también depende de si el eje mayor es horizontal o es vertical, ¿se acuerdan? Bueno, la elipse, la ecuación canónica es así: x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Acá hay un más. Acuérdense que si hay un menos acá ya no es elipse, sino que es hipérbola. ¿Sí? Y la otra cuestión que tienen que tener en cuenta es que al denominador más grande siempre le llamamos a en la elipse. ¿Sí? Por eso fíjense que a puede ser lo que esté dividiendo a la x, como acá, o que esté dividiendo a la y. ¿De qué depende eso? De si es el valor más grande. Si de los dos denominadores es el mayor. El que sea el mayor de mayor valor, digamos, el denominador de mayor valor, a ese llámenlo a cuadrado. Y después tienen, entonces, acá también de nuevo, marcan el centro y se alejan a en un sentido el eje mayor, B en el eje menor, y bueno, y los focos están a C de distancia. ¿Sí? Este es lo que llamamos, este es el vértice A1, el vértice A2, el vértice B1, el vértice B2, acá está el foco 1, los focos siempre están adentro de la elipse. ¿Sí? Foco 1 y foco 2. Entonces, al igual que con la parábola, pueden trabajar tomando como referencia el centro y recorriendo las distancias A, B y C. El A y el B lo van a saber de la ecuación. Y el C, acuérdense que C, acá hay un valor que hay que calcular siempre, que es C, que es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado menos B cuadrado. En cualquiera de los dos casos, la fórmula para calcular C es la misma. ¿Sí? Para cualquiera de las dos posiciones de la elipse, si es horizontal o es vertical. Y ese es un valor que hay que calcular. Y creo que es el único. Después se calcula la excentricidad, que es C sobre A. La excentricidad. También se calcula igual para cualquiera de los dos casos. Y tiene el lado recto,
lado recto, que es igual a 2b al cuadrado sobre a. Esas son las fórmulas que hay que saberse para... Esos son los valores que se pueden calcular, digamos, de una elipse. ¿Sí? C, que es la distancia focal, la excentricidad que me mide el aplastamiento, la deformación de la elipse con respecto a una circunferencia, y el lado recto, que, bueno, que son segmentos que pasan por el foco y unen dos, ese sería el lado recto. Unen dos puntos de la figura. ¿Sí? Acá sería eso, los extremos del lado recto. Y el foco es el punto medio. Podríamos hacer un ejemplo rápidamente. X al cuadrado sobre, bueno, es uno bien clásico, sobre 25 más y al cuadrado sobre 9 le pongamos, igual a 1. Y con los mismos valores, pero fíjense cómo cambiaría, sería x al cuadrado sobre 9 más y al cuadrado sobre 25 sobre 1. Con los mismos valores, pero son dos elipses distintas. Una es como más alargada así horizontalmente, ¿sí? ¿Por qué es más alargado horizontalmente? Porque el denominador más grande está dividiéndola a la x, ¿sí? Y en este caso es más alargada a lo vertical, entonces es porque el denominador más grande está dividiendo a la y. En cualquiera de los dos casos, ustedes cuando trabajen con elipses siempre miren cuál de los dos valores es el mayor. Al mayor valor, a eso llámenlo a cuadrado. Siempre a cuadrado es el denominador más grande. A cuadrado. Entonces ahí ya empezamos a calcular, por ejemplo acá. A cuadrado, bueno, 25. Chao, b cuadrado, bueno, no queda otra que sea el valor más chico. 9. De ahí tienen que sacar cuánto vale, bueno, si a cuadrado es 25, quiere decir que a vale 5, la raíz cuadrada de ese número. Y si b cuadrado es 9, quiere decir que b es la raíz de ese número. 3. Después tienen que sacar, bueno, se suele hacer así. C cuadrado es igual a cuadrado. Esos son datos que sacan de la ecuación. Ahora, C cuadrado lo tienen que calcular. C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado. Entonces, C cuadrado sería 25 menos 9. Quiere decir que es C cuadrado es 16. Y a ese número usted le tiene que sacar la raíz cuadrada para saber cuánto vale C. A nosotros lo que nos interesa es cuánto vale C. 4. La raíz de 16. Entonces ya tienen cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Y eso es todo lo que tienen que calcular para la elipse, para después dar la ubicación de los elementos. De nuevo, una vez que ya tienen los datos, vayan graficando y después van sacando las coordenadas de donde esté el punto graficado. Entonces, marcamos el centro, 0, 0, el centro. Ahora, tenemos que saber hacia dónde tenemos que recorrer esta distancia más grande, que es A. La tenemos que recorrer de manera horizontal o vertical.
Como ese valor más grande está dividiendo a la X, entonces quiere decir que la elipse es horizontal. Elipse de eje mayor horizontal, ¿sabes? De eje mayor horizontal. Horizontal. Entonces, bueno, la distancia A la tenemos que recorrer de manera horizontal. Entonces, del centro nos movemos 5 hacia la derecha. 5, o sea, lo que vale A, ¿no? En este caso 5, porque A vale 5. Y A hacia la izquierda. Desde el centro también contando. 4, 5, menos 5. Bueno, ahí ya marca. Ahí hay vértices del eje mayor. Le vamos a llamar A1 y ahí ya pueden ir poniendo qué coordenadas tiene. Este tiene 5, 0 de coordenadas. Y el vértice A2, menos 5, 0. Bueno, eso le pueden ir pidiendo en el parcial, le van a decir, diga dónde están las coordenadas de los vértices del eje mayor. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Buscar los vértices del eje menor. Para eso tienen que recorrer B. Ya es más fácil, porque si ya el desplazamiento de A lo hicimos horizontal, el de B hay que hacerlo en forma vertical. ¿Cuánto entonces? 3, que es lo que vale B. Entonces vienen desde el centro de nuevo. Suben 3. Suben 3. Ahí hay un vértice. Ese vértice es del eje menor, por eso le ponemos B. B, que es 0 de las X, 3 de las Y. Y tenemos que del centro bajar 3. Entonces, este vértice, si este le llamamos B1, este va a ser B2. Y ya van sacando las coordenadas. Este está en 0 de las X, menos 3 de las Y. Bueno, y ahora marcamos los focos. Los focos tienen que ser según cuánto vale C. Y siempre están sobre el eje mayor. Los focos siempre sobre el eje mayor. ¿Cuánto del centro? 4. O sea que acá estaría ahí un foco. Ese foco está en 4, 0. Y el otro foco va a estar en menos 4, 0. O sea, se alejan 4 del centro, ¿no? Si el centro estuviera desplazado, bueno, tomen como referencia el centro y recién hagan los desplazamientos. Foco 2, menos 4, 0. Bien. Y después nos faltaba el lado recto. El lado recto es 2 por b al cuadrado, bueno, la copio y la forma, por b al cuadrado sobre a. Entonces sería 2 por 9, que vale b al cuadrado, sobre 5, que vale a. 18 quintos. Lado recto, 18 quintos. Bueno, ¿cuánto da más o menos eso? 3,6. 3,6. Bien. Entonces ustedes tienen que hacer la mitad de esto. Van a hacer 1,8, que sería la mitad, y 1,8. De acá, del foco, suben 1,8 y bajan 1,8. Más o menos a esa altura. Ahí, y menos 1,8 estaría por acá. Menos 1,8, antes de menos 2. Bueno, ahí serían los extremos del lado recto que pasan por el foco 1 y lo mismo hacen por el foco 2. Los ponen a la misma altura. A la misma altura, ahí y ahí. Bien.
Y ahí entonces ya podemos más o menos uniendo los vértices y pasando por los extremos del lado recto, van a ir aproximando la gráfica de la elipse. Bueno, ahí. Bueno, de esa manera entonces trabajan con la elipse. El tema es que sea mayor, eje mayor horizontal o vertical, o si estés con centro en 0, 0 o en el origen, perdón, o desplazada en HK, es lo mismo, ¿sí? Eh, estaríamos con eso. Eh, otra cosa que se suele hacer es lo mismo, a veces no darles la ecuación general de la elipse y pedirles la ecuación canónica. El procedimiento que tienen que hacer es el mismo que para la circunferencia, el tema de completar cuadrados. ¿Sí? A ver si había algún ejercicio por acá. Mm, el práctico. Ya. Acá, por ejemplo, estas que están desplazadas. Creo que hicimos la C. Podríamos ver la D. Bueno, acá la ecuación está igualada a 0 y tienen que obtener la ecuación canónica para saber dónde está el centro, si es horizontal o vertical. ¿Sí? Entonces se completa cuadrados. Esta es la ecuación general. Esta es la ecuación general. Para llegar a la canónica, completo cuadrados. Entonces, para eso empiezan a agrupar los términos en x, 25x cuadrado menos 150x tenemos, menos 150x más 16y cuadrado más 64y al 111, en este caso, lo pasamos al segundo miembro. O sea, siempre pasenlo al segundo miembro. Cambio de signo, por supuesto. 111. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer? Acá se puede sacar factor común. Vamos a sacar factor común 25. Entonces nos queda x cuadrado. Acá sería 6x. Ahí le vamos a dejar ahí viene para completar cuadrado. Y lo mismo vamos a hacer acá. Vamos a sacar factor común 16. Entonces nos queda y cuadrado. Bueno, más 4y sería.
64 dividido 16, 4. Y le dejamos también ahí el espacio para completar cuadrado. 111. Bueno, y ahí viene el completar cuadrado que dijimos es poner la mitad de esta cantidad elevada al cuadrado. Entonces va a ser la mitad de 6 es 3 elevado al cuadrado. Y hay que agregar acá también la misma cantidad. 3 al cuadrado, pero ese 3 al cuadrado, fíjense que queda afectado por el 25, por la distributiva del 25. Entonces sería 3 al cuadrado por 25. Y acá, para completar, trinomio cuadrado perfecto sería la mitad de 4, que es 2, elevado al cuadrado. Bueno, si agregamos 2 al cuadrado, pero si nos fijamos, también está afectado por el 16, entonces también lo voy a tener que multiplicar por el 16. 16. Bueno, ahí ya nos queda para poner como cuadrado de binomio. X menos, menos por este menos, ¿no? X menos 3 al cuadrado por 25. Más, bueno, 16 por, acá también, y acá si este término tiene un más, vamos a poner un más acá, más 2 es la base de los cuadrados, elevado al cuadrado, igual a 64 más 111 más 225 sería esto. O sea que nos queda 111 más 225 más 4, sí, 64. 64. Entonces tenemos 10, 2, 4 y 6, 10 de nuevo. Se agrega acá 400, ¿verdad? ¿Sí? 400. La suma de esto, digamos. 400. No se sume como verduleros, no sé si será así. ¿Está bien? ¿Da 400? Sí. Bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Tienen que, acá el 25 este no puede estar acá. Entonces vamos a dividir en 25. Dividimos en 25. Tenemos que dividir en 25 acá. Y tenemos que dividir en 25 acá. ¿Para qué dividimos en 25? Para simplificar. No, estoy haciendo mal. En 400 tengo que, para que aparezca el 1. Sí, tienes razón. Divido en 400 para que aparezca el 1 que necesitamos acá. Dividimos en 400. 400 y 400. Ahí se van ahí. 400. Simplificado acá queda 1. Acá les va a quedar y más 2 al cuadrado. Esto simplificado, ¿qué queda? 25. 16 y... Si simplifico en 16. 25 queda. Simplifico en 16, acá queda 25. Y acá queda, bueno, 25, simplifico en 25, me queda 16. Entonces queda x menos 3 al cuadrado sobre 16. Y ahí ya tenemos la ecuación de la elipse.
ahí sí podemos saber, fíjense, podemos saber que, ¿ven? El eje mayor es vertical, entonces porque de los dos números, esto es a cuadrado, ¿no? Lo vamos a llamar a cuadrado, porque es el más grande. Entonces, eso determina que entonces, como está dividiendo a la y, quiere decir que el eje mayor es vertical. ¿Sí? Bueno, entonces esto va a ser, ya podemos ir poniendo acá. La elipse vertical. Ya, esos son los datos que ya vamos conociendo. Elipse vertical. A cuadrado es 25. Bueno, sacan la raíz cuadrada de ese número, que es lo que nosotros vamos a utilizar, es 5. B cuadrado es 16. Entonces, sacan la raíz cuadrada de ese número. Después completemos ya. C cuadrado va a ser la resta de esto. 25 menos 16. Bueno, eso da 9. Quiere decir que C es igual a 3. C es igual a 3. Con ese lo calculamos. Y después lo que tenemos que sacar es el vértice. El vértice, ¿dónde está? Y el vértice está en 3. 3 para las X. Menos 2 para Y. Menos 2 para Y. ¿Estamos? Bueno. Y de ahí ya después los demás, ya, ahí ya pueden marcar. Ahí ya pueden empezar a graficar. Vayan haciendo. Chao, nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. 3 menos 2. Marquen el vértice. Ese es el punto de referencia que ustedes van a tener para alcanzar todos los demás puntos de la elipse. Entonces tienen que hacer 5 ahora vertical. Como A está dividiendo la Y, tienen que hacer 5 vertical. O sea, están en menos 2, pasan a 3. Suben 5, quiere decir. Suben 5. Entonces ahí ya tienen un vértice. A ver, lo voy a... ¿Sí? Subo 5 y después bajan 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Están en menos 7 ya. Ese es otro vértice, le llamemos A2. Y ya van poniendo las coordenadas. 3, porque eso es lo que les van a pedir. 3 menos 7. Y este sería el vértice A1, que va a ser 3 de las X, 3 de las Y. Bueno, vértice del eje mayor. Ahora recorren del centro, se alejan 4 horizontal para los vértices del eje menor. O sea, 1, 2, 3, 4. O sea, estaba en 3 más 4, 7 sería acá. Entonces, pasando por el centro, siempre tiene que pasar por el centro. Ahí estaría, ahí se alejaron 4 del centro. Este sería el punto vértice del eje menor B1, que está en 7 de las X menos 2 de las Y. Y ahora se alejan 4 hacia la izquierda. Como están en 3, van a ir hasta menos 1. Recorriendo 4 hacia la izquierda. Entonces ahí ese punto, vértice B2, vértice del eje menores. A mí me quedo medio deforme. Menos 1 de las X, menos 2 en Y. Ves que todos estos puntos están a la misma altura del centro.
Y después para los focos tienen que ir 3 sobre el eje mayor. Siempre van sobre el eje mayor para los focos. Entonces recorren 3. Están en -2, suben hasta 1. Ahí está un foco. Foco, bueno, van anotando las coordenadas. Si quieren la van anotando a un costado. 3 de las X, 1 de las Y. Y después vienen, bajan 3, de acá de -2, bajan 3 hasta -5. Bajan 3 y ahí va a estar el otro foco. Foco 2. ¿Ya? O sea, siempre las distancias son con respecto al centro. -2, -5. No, perdón, tiene 3 de las X, -5 de las Y. Ahí está. Bueno, con los extremos del lado recto habría que calcularlos ahí, pero si no ya podemos tirar una gráfica aproximada. La fórmula es la misma para... No, me quedó horrible. No, no va a salir para graficarlo porque no está a escala. Bueno, eso en cuanto a elipse. Hipérbola tiene un tratamiento similar. En la hipérbola, a ver, conecto acá. Eh, na, 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 na. En la... Acá está este que les... Bueno, miren, lo veamos acá rápido. No sé si se llega a ver ahí las letras. Acá hay un ejemplo que es la resolución del ejercicio 20 del práctico. Tienen la ecuación general, ¿ven? Entonces, para llegar a la canónica, que es esta, tienen que hacer igual que el procedimiento que hicimos para la elipse, el tema de completar cuadrados. Ese procedimiento lo hacen igual, ¿sí? Entonces, de ahí llegan a esto. ¿Cómo llegan a eso? Completando cuadrados. Completando cuadrados. Igual que lo que hicimos recién con la elipse. ¿Sí? Dividiendo después por el segundo miembro, bueno, todo igual. Una vez que están ahí, ustedes tienen que identificar cuál es el centro. En este caso, a ver, ahí lo voy a agrandar. Ahí está, ¿cuál es el centro? Bueno, se fijan ahí, ¿ven? El valor que resta la X, 2. Este valor que está con la Y, pero cambio de signo, -1. Bueno. El eje real, en este caso de la hipérbola, acuérdense, esto es hipérbola. ¿Por qué es hipérbola? Porque acá hay un menos. Acá hay un menos. O sea, hay una fracción que tiene signo positivo y otra que tiene signo negativo. ¿Sí? El eje real, el eje real que le llamamos, va a ser el valor, o sea, la raíz cuadrada del número que esté dividiendo en la fracción que esté con signo positivo. Acá no importa cuál de los dos es más grande, ¿sí? Sino que lo que importa es el denominador que está en la fracción que está con signo positivo.
Acá ven, el 9 está en la fracción que tiene signo negativo, entonces no, ese es el eje imaginario. ¿Sí? El eje real, el que realmente digamos, tiene vértice la hipérbola, es este 16, que en realidad ese 16 es a cuadrado. Entonces, tomamos como valor de a la raíz cuadrada de ese número. ¿Sí? Ese es el criterio, digamos, y es la mayor diferencia con respecto a la elipse. ¿Sí? Tengan en cuenta eso cuando estén con hipérbola, que tienen que ver cuál es la fracción con signo positivo. Y ese denominador, la raíz cuadrada de ese denominador, es la longitud del semieje real. O sea, esto quiere decir que es la distancia que hay desde el centro hasta los vértices de la hipérbola. ¿Sí? O sea, ¿cómo trabajarían ustedes? Vienen y marcan el eje real, en este caso el eje real, como está dividiendo a la X, el eje real es horizontal. Horizontal, porque está dividiendo a la X. Quiere decir que el eje imaginario es vertical. ¿Sí? Entonces, ¿cómo harían para ir graficando? Vamos a ver si sale esto. Está en 2 menos 1. 2 menos, como recién. 2 menos 1. Ahí está el centro. Esto es hipérbola. Tenemos eje real horizontal, o sea que nos alejamos 4. Eso quiere decir que nos alejamos 4 de manera horizontal. Entonces, si estábamos en 2, recorremos 4, 2, 3, 4. Estamos en 6 ya. Entonces, nos desplazamos hasta ahí, hasta 6. ¿Sí? Por eso, este vértice es 6, 1, 6 menos 1, perdón, que es este. Vértices A1 y A2. Y el otro va a estar recorriendo 6 para la izquierda. Perdón, 4. Recorriendo 4. O sea que si estoy en 2, retrocedo 4, vamos a estar en menos 2. Estos son los vértices A1 y A2, le llamemos. A1 y A2. ¿Cuáles son las coordenadas? Bueno, este tiene 6 menos 1 y este tiene coordenadas menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Bueno, ¿qué son estos, no? Este sería el vértice A1 y A2. Bueno, después podemos marcar los focos ahí. Los focos están, para los focos, no dice acá, los focos tienen que sacar el valor de C, que es igual a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Eso cambia también con respecto a la elipse. En la elipse era A cuadrado menos B cuadrado. Acá, para sacar el valor de C, es raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. ¿Sí? Entonces eso les da a ustedes, ven, acá A cuadrado sería 16 más 9, que sería B cuadrado, les queda 25, quiere decir que C es igual a 5. Eso está bien. El valor de C siempre es más grande que el de A en la hipérbola. Entonces se alejan 5. Entonces tenemos que alejarnos, si hasta este vértice nos habíamos alejado 4, 1 más, es de 2 más 5, vamos a 7. Eso está hecho con ChatGPT, pero controlado que esté bien. Sí. Menos 3.
Sí, ChatGPT, en esto anduvo bien. Hoy estuve, no lo entendía, no lo planteaba bien a un problema. ¿Qué es ese práctico que les ha subido el profe al aula virtual? Ese sistema de malla, de las avenidas, el tráfico en las avenidas. ¿Sí? Bueno, ese no lo entendía bien ChatGPT. Eh, pero en este sí lo resolvió bien. O sea, lo que voy que no es para confiarse ciegamente en lo que hace, porque a veces no lo entiende bien al enunciado o hace mal algunos planteamientos. ¿Sí? Por eso no se confíen mucho en lo que hace. Pero sí está como para ir controlando. Sí, sí, sistema de ecuaciones lineales. Bien. Bueno, ahí ya marcan entonces focos, foco 2, foco 1, y después tienen los vértices, ¿no? Acá, ahí ya suben del centro, tienen que subir 3, o sea que llegan hasta 2 para los vértices, y después bajan 3 más, 1, 2, 3, ahí de menos 4 sería ya acá. Entonces, estamos ahí con el rectángulo auxiliar, ¿se acuerdan? Arman el rectángulo auxiliar que pasa por los vértices, así dibujan las asíntotas. Bueno, lo importante para la gráfica es para que ustedes se ayuden a ir sacando los elementos. Y pero bueno, es más que nada una geometría analítica, digamos, para lo que vamos a evaluar es esto, que sepan determinar la ubicación de los distintos elementos. ¿Sí? Es cuestión de practicar, repasar esto. Sí pueden pedirle así a ChatGPT, haceme un ejercicio, créame, inventate un ejercicio de hipérbola de tanto y hacer la resolución y ustedes después se controlan de ahí. Tienen como una guía de ejercicios resueltos. Eso sí pueden hacer. Pídanle que esté desplazada, deje mayor, prueben con todas las posibilidades. Eh, bueno, sí, pasemos a lo que es el trabajo práctico 4. No tenía acá. Bueno, para eso, veamos. Vamos acá, TP4. Acá está el práctico. Está el práctico y en el apunte, que también está en el aula virtual, tienen ejercicios resueltos. Ya les digo. De todo tienen. Este que es matrices y el otro que es sistemas de ecuaciones. Ahí tienen. Tienen resueltos, creo. A ver, o ya está el resultado. Bueno, bueno. Acá no está resuelto, pero está, digamos, el resultado final. Pero podríamos hacer las operaciones, que es lo que ustedes querían, de estos sistemas de ecuaciones, decía, de estos tenemos que practicar. A ver, ahora lo copio y lo llevo. De esto, no sé si vieron en el aula virtual, yo les puse también con inteligencia artificial, hice como una calculadora de matriz inversa. Y ahí les va marcando, ¿para qué les va a servir eso? Para ir viendo cómo es si les cuesta todavía agarrarle la mano a cómo hacer las operaciones elementales de fila. Ya se los muestro. Esto se llama álgebra.
¿sí? Les muestro rápidamente. Si no lo han visto, bueno, ya se va a ir abriendo. Voy copiando acá. Bueno, ¿cómo se hace en este caso? Tienen que hacer, bueno, ¿se acuerdan cómo es? Tienen el sistema de ecuaciones, arman la matriz ampliada, que sería la matriz de los coeficientes, o sea, de los números que multiplican a las incógnitas, y en la última columna van los, los segundos miembros de las ecuaciones. ¿Sí? Ven acá es menos 2, menos 6, 19. Ese sería el, el vector de los términos independientes. Y esta es la matriz de coeficientes. Ven, a la x la multiplica un 2 en la primera ecuación, un 4 a la y, un menos 6 a la z. O sea, arman solo poniendo los números, no las incógnitas. ¿Sí? Y después lo que hay que hacer es operaciones elementales de fila para que esto quede reducido por fila. Esto sería el método Gauss-Jordan. Gauss-Jordan. Vamos a ver que un paso intermedio es hacerlo por Gauss, nada más. ¿Sí? Veamos cómo sería. Acá podemos mm, eh, vamos a hacer la 1 con la 3. Fila 1 con la 3. No hay una única manera, pero podríamos hacerlo así. Entonces, la 3 pasa a ser la 1. Menos 1, 4, 3, 19. La 2 quedaba tal cual. 3, menos 5, 1, menos 6. Y la 1 ahora es la nueva fila 3. 2, 4, menos 6, menos 2. Bueno, ahí vamos a hacer algo sencillito nomás, que es multiplicar la fila 1 por menos 1. Cambiar el signo, ¿no? Menos 1 por la fila 1, esa pasa a ser la fila 1. Entonces, cambia el signo de los elementos. 1, bueno, menos 4 va a ser ahora, menos 3, 19, menos 19. 3, menos 5, 1, menos 6. 2, 4, menos 6, menos 2. Bueno, ahí ya tenemos, ¿para qué hice todo eso? Para que quede el 1 este acá, el elemento pivot de la fila 1. ¿Sí? Por eso acá tenía un menos 1 en la fila 3, por eso lo llevé a la primera fila y después le cambio el signo para que se convierta en 1, para tener el pivot. Ahora, ¿qué hay que hacer? Anular los números que estén por debajo del pivot. ¿Sí? Para eso entonces sería como multiplicar, o sea, ¿se entiende acá? Vamos a hacer así. Menos 1, no, pero menos 3. Porque para que este 3 se haga 0, le tengo que restar 3. ¿De dónde voy a sacar el menos 3? De hacer 1 por menos 3. Entonces, menos 3 por la fila 1 más la fila 2, eso va a ser la fila 2. Vamos para acá, para abajo. Entonces, la fila 1 no va a cambiar. 1, menos 4, menos 3, menos 19. Y calculamos los nuevos elementos de la fila 2 con esta operación. O sea, el elemento de la fila 1 lo multiplico por menos 3. 1 por menos 3, menos 3. Más 3, se hace el 0 que estábamos buscando. Después, menos 4 por menos 3, 12 positivo. Menos 5, 7. 7. Menos 3 por menos 3, 9 positivo. Más 1, 10.
Menos 19 por menos 3 sería 57, positivo. Menos 6, 51. 51. Y ahí nomás en la misma matriz ahora hacemos la otra operación para modificar la fila 3. Como tengo un 2, vamos a tener que crear un menos 2. Eso va a ser haciendo menos 2 por la fila 1 más la fila 3. Eso va a ser la nueva fila 3. La nueva fila 3. Para que se haga 0 este 2. Multiplico el 1 por menos 2 y se lo sumo. Entonces se hace 0. 1 por menos 2, más 2, 0. Menos 4 por menos 2, 8 positivo. Más 4, 12. 12. Después, menos 3 por menos 2, 6 positivo. Menos 6, 0. Y menos 19 por menos 2 queda 38 positivo, menos 2, 36. 36. Bueno, ¿qué podríamos hacer acá? Lo que está más fácil para que no nos queden números fraccionarios sería a la fila 1 multiplicarla por 1 sobre 12 para simplificar, ¿no? Acá, por 1 sobre 12. Perdón, no es la fila 1, es la fila 3. Por 1 sobre 12. Y eso pasa a ser la nueva fila 3. Entonces, veamos. 1, menos 4, menos 3, menos 19. Digo, es para obtener el 1. ¿Se acuerdan que necesito un 1 ahí? Entonces tenemos 0, 7, 10, 51. Y ahora vamos multiplicando. 0 por 1 sobre 12, 0. 12 por 1 sobre 12, 1. 0 por 1 sobre 12, 0. 36 por 1 sobre 12, se ha simplificado, va a quedar 3. Ahora ¿qué podemos hacer ahora? Intercambiar la fila 2 con la fila 3. Intercambiamos la fila 2 con la fila 3. Con la fila 3. Bueno, estos pueden llegar a llenar cuadernos completos resolviendo. 1, menos 4, menos 3, menos 19. Y ahí intercambiamos. Entonces ahora es 0, 1, 0, 3, 0, 7, 10, 51. Ahí se intercambiaron la fila 2 con la 3. Ahora necesitamos que esto se haga 0, usando como el pivot la fila anterior. Entonces lo vamos a multiplicar por menos 7. Menos 7 por la fila 2 más la fila 3 pasa a ser la fila 3. Ven que después ya se vuelve mecánico el tema ahí de las operaciones, el razonamiento para buscar qué operación hacer. 1 menos 4 menos 3 menos 19, 0, 1, 0, y ahora vamos a hacer 0. 1 por menos 7 más 7, 0. 0 por menos 7, 0 más 10, 10. 3 por menos 7, 20, menos 21, ¿no? Más 51 queda menos 30, 30 positivo. Menos 21 más 51, 30 positivo.
Ahí, acá tengo el 3. Bueno, entonces ahora ya tenemos ahí, ahora necesitamos que esto se haga 1. Entonces la dividimos en 10, que sería multiplicar por un décimo. Multiplicar por un décimo la fila 3 pasa a ser la fila 3. Ya estamos cerca del resultado. Menos 4, menos 3, menos 19, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 10 por 1 sobre 10, bueno, está el 1 que queríamos, 30 sobre 10, 3. ¿Sí? Bueno, ahí la matriz está escalonada. La matriz está escalonada, o sea, los pivots siempre están más a la derecha que el pivot de la fila anterior y después todos los elementos de la columna donde está el pivot para abajo, todos los elementos por debajo del pivot son 0. Esto sería una matriz escalonada. No está reducida, está escalonada nada más. Reducida es cuando el pivot tiene por encima y por debajo ceros. ¿Sí? Cuando solo tiene por debajo ceros, eso es una matriz escalonada. Matriz escalonada. Ah, bueno, inclusive podríamos haberlo hecho acá. Acá ya estaba. Acá, sin necesidad de haberlo hecho uno, este ya estaba escalonada. Y eso es lo que se conoce como el método de Gauss. Eso es Gauss. Gauss solo, no Gauss-Jordan, sino Gauss. ¿Por qué? Porque de ahí uno puede sacar el sistema equivalente, digamos, el sistema de ecuaciones equivalente. De la tercera, podemos ir haciendo acá, ¿ven? Acá en esta ecuación, esta es la columna de la X, esta de la Y y esta de la Z. Entonces, en esta ecuación, en la tercera, Z es igual a 3. Una Z igual a 3. En la segunda ecuación, tenemos que Y es igual a 3 de la segunda. Y en la primera ecuación tenemos que X menos 4Y menos 3Z, los coeficientes, ¿no? ¿De dónde saco el menos 4Y, el menos 3Z, igual a menos 19? Bueno, esa ecuación tiene 3 incógnitas, pero acá tenemos, de las otras ya tenemos los valores de Y, de Z, o sea que lo podríamos reemplazar. O sea que acá podríamos poner X menos 4 por 3, que es lo que vale Y, menos 3 por Z, perdón, 3 por 3 lo pondríamos ya porque el valor de Z es 3, igual a menos 19. Entonces tenemos que X, si despejamos X, sería igual a menos 19 más 12, sería el de acá, ese 4 por 3 pasado al segundo miembro quedaría 12, más 9. Más 9. O sea que tenemos 21 positivo menos 19, X igual a 2. X igual a 2. Entonces ahí ya tenemos el valor de cada incógnita para que sea solución del sistema. Entonces ponemos acá solución del sistema. Solución del sistema de ecuaciones. El sistema va a ser X igual a 2, Y igual a 3, Z igual a 3. ¿Estamos? Eso es lo que había descubierto Gauss, que así podía resolver el sistema de ecuación. Después vino Jordan y dijo, bueno, no, yo lo sigo un poquito más, la sigo reduciendo a la matriz para llevarla así a que me quede. Ven que nosotros acá, ¿qué nos faltaría para llegar a esta forma reducida por filas? Tendríamos que hacer 0 este y hacer 0 este. Sí, acá estamos. 0 este y 0 este.
Son como dos operaciones más que habría que hacer, pero Gauss-Jordan dice, con mi método me evito de tener que estar haciendo esto de esta sustitución para atrás, se llama, que es ir diciendo, bueno, Z, ya sé cuánto vale Z, con eso reemplazo, determino cuánto vale Y, ya sabiendo cuánto vale X e Y, perdón, Y y Z, voy y reemplazo para saber cuánto es X. Fíjense que a Gauss-Jordan, si ustedes continúan haciéndolo para que llegue así, fíjense que les queda X igual a 2, ¿ven? Una X igual a 2, una Y igual a 3, una Z igual a 3. O sea, la solución del sistema es la misma. Sino que hay que ir haciendo, hay que elegir, digamos, sigo haciendo operaciones elementales de fila o ya acá freno y empiezo a hacer la sustitución. ¿Sí? Esos son los dos métodos matriciales para resolver sistemas de ecuaciones. Son siempre lo mismo. En las operaciones elementales de fila para ir eligiendo un pivot, ir anulando los elementos que estén por debajo del pivot para el caso de Gauss. Y si quieren Gauss-Jordan, ya van por escalonadas reducidas por fila, o sea, hacen 0 arriba y abajo. ¿Sí? Bueno, esta es un procedimiento similar para la matriz inversa. Eso les quería mostrar, con eso ya nos vamos. Eh, para matriz inversa, les puse como una calculadora de matriz inversa para que ustedes también escriban la matriz que quieran y ahí les va a ir guiando porque les va diciendo paso por paso cuál sería la operación elemental de fila que habría que hacer. O sea que ustedes ahí se pueden controlar. Piénsenlo ustedes, piénsenlo cómo sería la operación y después, o sea, no vayan haciendo, copiando, digamos, lo que les dice la inteligencia artificial que haga. A ver, ya habilito el internet de acá. Ya habilito acá. Bueno, ya el martes va a ser el parcial nomás, ya no va a haber clases. Ya esta es la última clase de práctica. ¿Sí? Ya no hay más. Álgebra y geometría. Chao, nos vemos. Miren acá en la unidad 4, ahí les hice uno, ¿ve? Calculadora de matriz inversa, dice. Entran ahí, los va a llevar a la aplicación, los lleva a la página. Acá pueden elegir, es de los ejercicios del punto 7, o sea que pueden elegir la matriz A, la B, la C o la D, del ejercicio 8, digamos que es la que pide inversa. ¿Ven? Ahí eligen la matriz que sea o una personalizada, la que ustedes quieran cargarle acá los coeficientes, los elementos de la matriz, de 3 por 3 le hice. ¿Sí? Y lo que le va a hacer, les arma, ¿ven? La matriz ampliada. Acuérdense que acá ponen la matriz identidad al lado y acá van haciendo siguiente paso y ahí les va a decir cuál es la operación que hace. ¿Ven? La fila 2 le suma una vez la fila 1. Es para anular acá este. Y entonces acá les muestra cómo queda el resultado de hacer esa operación. Después, si le hacen siguiente paso, ahora ya vienen lo que era la fila, la matriz anterior, pasa acá arriba y ahora les dice cuál sería la segunda operación y les dice para qué quieren hacer esa operación. Para hacer 0 en la columna 1, dice, para hacer esto 0. Era para hacer este 0. ¿Sí? Entonces ahí les muestra cómo queda el resultado de la operación. Hacen siguiente paso. Entonces ahí busca hacer
0 este. Este lo busca hacer 0. Entonces le queda 0. Y va avanzando así, le va dando cada paso qué operación hay que hacer, ¿sí? Hasta que ahí ya dice, ya está la matriz inversa calculada. Y acá yo le puse que haga un verificar. Acuérdense que para verificar es con la multiplicación. La matriz original multiplicada con la matriz inversa da la matriz identidad. Entonces, y ahí miren, si pasan por acá, por arriba del elemento, les dice de dónde sale el cálculo, ¿ven? Dice de dónde sale el cálculo. A ver, esto dice, ¿ven? Es la fila 1 de A por la columna 1 de B. Entonces, 1 por menos 16, más 2 por 7 medio, más menos 4 por 5, menos 5 medio. O sea, cómo está calculado, qué se multiplicó para sacar ese elemento. ¿Ven? Por cada elemento que ustedes pasen, les va a mostrar cómo sale, para que tengan de recordatorio de cómo se hace la multiplicación entre matrices. ¿Sí? Así que bueno, eso lo pueden practicar, como les digo, con los ejercicios que ya están en el práctico o con la matriz que ustedes quieran resolver acá. Encontrarle la inversa a cualquier matriz. ¿Sí? Cargan los elementos y empiezan a trabajar después con esto. Siguiente paso, siguiente paso. Bueno, con eso estamos entonces.